Hablemos ahora del desarrollo de los mapas de procesos. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, tenemos diferentes tipos de procesos. Aquí hemos llamado procesos centrales y procesos de soporte. Si uno busca información sobre los mapas de procesos, podemos encontrar diferentes niveles, diferentes tipos de presentaciones de mapas de procesos y inclusive algunos muy orientados hacia el mapa de procesos, que es el que proporciona un modelo como el ISO 9000, ¿no? En la última versión, la versión 2015, te proporciona ya un concepto un poco más ampliado de lo que es un mapa de procesos. Y en general existen diferentes metodologías o herramientas de soporte para el desarrollo de estos mapas. Lo que vamos a ver a continuación son los elementos que generan los mapas de procesos. Ya la presentación final de cómo queremos visualmente transmitir un mapa de procesos va a depender de cada organización, de una estrategia de comunicación o del alineamiento a alguna normativa que estén buscando certificarse. Por ejemplo, a continuación, vemos un ejemplo de un mapa de procesos de una entidad de salud que tiene diferentes tipos de servicios. En general, cada uno de estos tipos de servicios, o los que llamaremos procesos centrales, están representados de un color amarillo, ¿no? Que comienzan desde la atención al usuario y concluyen con la comunicación externa, ¿no? Como vemos, hay diferentes tipos de sublíneas, llamémoslo así, o de cajones alineados, donde podemos ver que tenemos la gestión de los usuarios, prestación del servicio clínico y gestión de áreas asistenciales, ¿no? Dado que un hospital, como es en este caso, la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, que es la que provee este caso para el hospital, un hospital universitario, puede haber identificado que no es solamente un tipo de servicios como atender a los pacientes, ¿no? Si pensamos en organizaciones de servicios, podemos encontrar que van a haber diferentes procesos centrales, ¿no? Un proceso central en un banco puede ser atender las cuentas de ahorro de los clientes, otro proceso central puede ser toda la parte de préstamo, otro proceso central puede ser toda la parte de inversión en fondos mutuos, etcétera, ¿no? Cada uno de los servicios tiene una línea de proceso central. En la parte inferior de este gráfico vemos aquellos que tienen el título de dotar recursos. Esos son los procesos que en este caso hemos dicho que son procesos de apoyo que generan generan un soporte al proceso central, y en este caso son obras y servicios y suministros, gestión integral de recursos humanos, gestión del conocimiento, servicios generales, economías y finanzas, etc. Y en la parte superior, en azul, vemos otro grupo de procesos de soporte o de apoyo, que son los procesos denominados de planificación. La diferencia entre los procesos azules y verdes es que también genero un proceso de soporte para el día a día, pero de un proceso de soporte de alto nivel, ¿no? Donde las decisiones impactan de diferente manera que el proceso del color verde, que puede ser recursos humanos, porque es más un soporte del día a día. En la parte de planificación los procesos son más macro, como el plan estratégico, el programa de contratación, el desarrollo de objetivos y comunicación, etcétera. Entonces, estos elementos que no dejan de ser procesos de soporte también son importantes, pero se dan a un alto nivel. Entonces, para yo poder llegar a este producto final de presentación, como es el mapa del proceso, tengo que ir desarrollando una serie de elementos previos. Entre ellos, tengo que desarrollar el SIPOC de mi organización, el mapa de procesos y los flujogramas. Todo este conjunto de elementos se convierte en un paquete que va definiendo el proceso y cada uno de sus detalles conforme se van desarrollando. Entonces comencemos con el primer elemento de este paquete que yo tengo que desarrollar para generar mi mapa de procesos de manera adecuada. Para ello veamos el primer elemento, que es el SIPOC. El SIPOC es un tipo de mapa de procesos, ¿no? Que viene un acrónimo de LS supplier o proveedores, input o entradas, P de proceso, output
y cliente, ¿no? Es una representación gráfica de alto nivel, es considerado similar al blueprint, pero principalmente para los procesos centrales. El SciPoc se debe usar cuando se desea ver el nivel macro de los procesos, cuando desea identificar claramente las entradas y salidas de los procesos, y sirve para delimitar de punto de partida el alcance del servicio, ¿no? Hasta dónde va a llegar mi servicio, cuáles son mis procesos y hasta qué punto voy a generar un valor para el cliente. Entonces, desde el primer punto es el elemento clave para definir todos los elementos que yo voy a ir componiendo y hasta dónde va a llegar mis definiciones. Es parte de lo que yo ya voy a aterrizar. Obviamente ya nazco de un blueprint que voy desarrollando y voy generando una serie de entregables y valores para el cliente. Esto debe desarrollarse en un alto nivel y debe validarse con la gerencia de la organización. El esquema general de un SciPoc es el que se ve en esta imagen, donde tengo los proveedores, o sea, quienes generan un entregable o una información o algún elemento que van a ser los inputs, que van a generarse a través o tratarse a través de una serie de actividades dentro de cada proceso para generar entregables, intermedios, en algunos casos, productos en proceso, servicios en proceso, para algunos clientes internos y externos. Tengamos cuidado de definir claramente qué es un cliente interno y un cliente externo. Veamos ahora entonces un ejemplo que es parte de lo que hemos estado viendo anteriormente, del ejemplo del transporte aéreo. Vamos a ver primero el SciPoc que podríamos generar de manera de primer nivel, ¿no? Entonces, como vemos aquí, tenemos el SciPoc del transporte aéreo, donde vemos los procesos centrales. Siempre comencemos viendo los procesos centrales, en este caso, ventas, check-in, embarque, desembarque y equipaje. En general, esto viene a ser los procesos centrales que ve el cliente, ¿no? Adicionalmente a esto hay un montón de procesos de soporte y estratégicos como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Tengo el concepto, por ejemplo, de mantenimiento, plan estratégico, recursos humanos, etcétera. Pero por ahora concentrémonos en los procesos centrales. Como estamos viendo y recomendando, es comenzar por la parte del P, ¿ok? Y inmediatamente veo las salidas. De un proceso de ventas, las salidas son los boletos. De un proceso de check-in, las salidas son la tarjeta de embarque y la información de embarque. De embarque propiamente dicho, es el pasajero embarcado. ¿Ok? Del desembarque es la llegada al destino, la información de aduana que se le tiene que dar en el momento que estemos saliendo, las conexiones internacionales, etc., ¿no? Y finalmente, del proceso de entrega del equipaje es la salida, es el recojo. Entonces, las salidas son los productos o servicios intermedios, ¿okay?, que se van generando y que ya poseen un valor para el cliente, ¿no? Entonces, un cliente, si vemos específicamente el proceso de ventas, el cliente, una vez que concluye el proceso de ventas, que todavía no ha acabado toda la relación con nosotros como si fuéramos la empresa aérea, es ya tener el boleto en su mano. ¿Quiénes son los clientes del siguiente proceso? O sea, cuando vemos el C en este punto, son los clientes del siguiente proceso. O sea, ¿quiénes van a usar esa salida? El cliente, llamémoslo usuario, el pasajero tiene el boleto. Pero si ese boleto contiene un error, o está bien determinado, o está bien elaborado, va a afectar a otros clientes internos. Entonces, en este caso, el cliente interno de este primer proceso es el agente de embarque. ¿Por qué? Porque el agente de embarque va a recibir al pasajero en la siguiente estación con su boleto, que es en la estación del check-in, y va a transformar este boleto en una tarjeta de embarque. Pero si el boleto contiene errores, el problema va a ser para el siguiente usuario, el siguiente cliente interno, que es el agente de embarque. Entonces, en este caso, el boleto le sirve o es parte del producto en proceso, en este caso el servicio en proceso, del agente de embarque y del agente del servicio al pasajero. También porque si hay algún problema, justamente va a mostrarse
el agente de servicio por medio de las llamadas o por medio de un chat, que pueden ser algunas de las herramientas que actualmente utilice la organización. Entonces, en este caso, el siguiente elemento, que es el check-in, va a tener como input el boleto y va a tener como proveedor. ¿Quién va a traer el boleto para el proceso de check-in? El pasajero. Entonces, el S de supplier es la persona que administra el entregable, el input, que va a ingresar al proceso y va a generar una salida. Entonces, en ese caso, el pasajero genera el boleto, va al proceso de check-in y sale la tarjeta de embarque. La tarjeta de embarque, nuevamente, va a tener algunos clientes, ¿no? Ya clientes internos, como hemos estado diciendo, y puede ser el propio cliente externo, ¿no? El cliente interno, en este caso el agente de equipajes, que va a tener esa información y va a administrar los equipajes, el cliente externo, la tripulación, etc., ¿no? Todas estas personas van a verse afectados si el check-in ha estado mal elaborado, ¿no? Si el check-in estuvo mal elaborado, probablemente la gente de equipajes termine enviando el equipaje a otro lado. El siguiente proceso es el embarque, ¿no? Lo que ingresa es la tarjeta de embarque, ¿okay? La salida es el pasajero embarcado y los clientes ya internos son otra vez el pasajero. Otro cliente interno más adelante va a ser migraciones, seguridad aeroportuaria, tripulación, etc. Aquí, por ejemplo, podemos detectar que si yo quiero mejorar el ejemplo de este SIPOC, me estaría faltando un proceso crítico. ¿Cuál es? El proceso de atención en cabina, ¿no? Porque del embarque sale hasta el desembarque. Aquí faltaría un proceso crítico que es el proceso de atención en cabina, que también forma parte del transporte aéreo, ¿no? ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque veo, por ejemplo, que la tripulación, que es parte de los clientes internos, van a recibir al pasajero embarcado y van a tener un proceso que es atención en cabina, que no está puesto en este punto o destino. Y así sucesivamente armo el SIPOC de todos los procesos. Entonces, como hemos detectado, por ejemplo, en este ejemplo, es importante darse cuenta que cuando uno revisa el SIPOC, que es el ejercicio que acabo de hacer, comenzamos a ver que si hay un cliente interno que no está siendo utilizada la información directamente, es que probable que el proceso haya sido omitido y sí es parte del proceso central porque el cliente también tiene este punto de la atención en cabina como un elemento crítico. Ese es el primer nivel del mapa de procesos. Ya un segundo nivel es pasar este proceso a una versión horizontal y generar ese tipo de diagramas, ¿no? El diagrama donde tengo las entradas y las salidas que he estado determinando en cada uno de los elementos del SIPOC para generar posteriormente el elemento que me va a permitir ir encadenando y determinando cómo debe presentarse cada uno de estos procesos. Y aquí vemos que hay anotaciones que denominamos X e Y. ¿Qué cosa es una X? La X son los parámetros del proceso, los elementos que interactúan dentro de cada caja, y la Y es la salida de ese subproceso que va a generar ya cierto valor. Entonces, en este mapa de procesos se describe de manera detallada, ¿okay?, los elementos que pueden generar problemas, los elementos que son críticos de ser controlados, justamente para evitar todos aquellos elementos que hemos estado viendo de los modos de falla, ¿no? También vamos a generar las actividades. Entonces, una vez que yo tengo el SIPOC y ya entro a este segundo nivel, que es el mapa, yo tengo que comenzar a diseñar el proceso. Entonces, diseñar el proceso significa definir cómo se van a hacer las cosas, cantidad y tipo de recursos que voy a generar, calidad del servicio esperado, la tecnología a ser usada, el tiempo esperado por los procesos, forma en que van a intervenir el cliente y nivel de flexibilidad de cada uno de los procesos. Entonces, como vamos viendo, estos elementos van a ser parte de lo que nosotros vamos a definir en
todo este ejercicio del segundo bloque. Vamos a ir armando los procesos, vamos a definir la cantidad de recursos, el servicio, la tecnología, el tiempo esperado. De una manera, esta diapositiva va a resumir todo lo que tenemos que desarrollar en este bloque que estamos iniciando esta semana. Entonces, comencemos por definir adecuadamente este mapa de procesos y cómo lo vamos a diagramar. Comencemos entonces definiendo los fundamentos que van a generar el diagrama de procesos. ¿Qué es lo que debemos incluir? Debemos incluir las actividades, sus procesos. Debemos definir claramente cuáles son los límites del proceso, dónde inicia y dónde acaba, las entradas y las salidas. Y sobre todo vamos a hablar sobre los parámetros del proceso y del producto o del producto intermedio o el servicio intermedio. Este mapa de procesos siempre debe ser revisado. Acordémonos que constantemente esto se actualiza, ¿no? Se debe documentar realmente cómo funciona, no el cómo debería en esta parte. Todavía es actualmente cómo funciona para después llevarlo al cómo debería ser. Comencemos entonces con los pasos para un diagrama de proceso. Lo primero que tengo que identificar son las entradas y las salidas. Las entradas y las salidas lo vamos a hacer en función de los elementos que van entrando al proceso y qué producto va o servicio va saliendo del proceso. Una forma muy común de utilizar estas entradas es identificar las 6 M's, ¿no? Lo que son los materiales que entran al proceso, o sea, aquellos elementos que pueden ser, por ejemplo, los insumos en una preparación para una comida, la mano de obra o el recurso humano, los operarios, los asistentes, el cocinero, el mesero, el trabajador, etcétera, que está entrando al proceso. Ese es el segundo elemento. El tercero son los equipos y en este caso la M es maquinaria, ¿no? Todos aquellos elementos que ingresan al proceso para poder generar junto con los materiales o los elementos tangibles y la mano de obra el proceso propiamente dicho. El método, que es parte de lo que estamos definiendo, la forma como voy a hacer que interactúen estos tres elementos, materiales, mano de obra y maquinaria, es denominado el método de trabajo propiamente dicho. Mediciones, qué elementos particulares de medición debo de ingresar al proceso para poder ejecutar con detalle cada uno de los elementos, ¿no? Pueden ser tiempos, pueden ser también elementos de medición. Por ejemplo, en una cocina, la cantidad de insumos. Yo tengo que tener mucho cuidado con cada uno de esos elementos que voy a hacer. El medio ambiente, cómo este concepto del medio ambiente, las condiciones del medio ambiente. No estamos refiriendo específicamente al medio ambiente o a la protección del medio ambiente. Me estoy refiriendo específicamente a las condiciones que pueden alterar el proceso, ¿no? Por ejemplo, el ruido es un elemento que puede alterar fuertemente el proceso y generar en sí un cambio en el resultado, ¿no? Entonces, las condiciones también medioambientales podrían impactar, como el calor en un específico proceso podría generar una mayor o menor performance del mismo. Entonces las 6 M son los materiales, la mano de obra, las maquinarias, el método, la medición y el medio ambiente. El segundo paso es mostrar todos los pasos que vamos a llevar a nivel 2, uno tras otro. Acordémonos que este nivel 2 explosiona de un primer nivel. El siguiente elemento es mostrar las salidas de cada paso, los subprocesos, estos elementos que debemos identificado en el SciPod y específicamente adicionales parámetros medibles, qué elementos generan valor para el cliente, ¿no? Es importante definir qué elementos están generando valor para el cliente. Mostrar los parámetros del proceso, que son ya los elementos dentro de cada caja, que vamos a ver más adelante en el ejemplo. Clasificar los parámetros del proceso en cada una de sus categorías, factor ruido, factor controlado, procedimiento estándar, como lo vemos en esta diapositiva, es el quinto paso.
Entonces yo voy generando en cada uno de estos parámetros una definición de qué tipo de parámetro es un factor que yo puedo controlar, es un factor ruido, que significa que no lo puedo controlar, pero está presente dentro del proceso, o es un procedimiento estándar operativo. Una vez que yo paso estos 5 elementos, yo ya comienzo a tener una representación visual del proceso, ¿no? Tengo las salidas o los outputs, tengo los elementos críticos de esas salidas que generan valor para el cliente. Dentro del proceso tengo los parámetros y las actividades del proceso, y las entradas tengo las 6 M's que hemos identificado inicialmente, ¿no? Entonces, estos elementos ya comienzan a generar una visión gráfica del proceso. Recordemos que los procesos tienen diferentes niveles. Estamos viendo en este caso el segundo nivel, donde ya hemos cogido un proceso, lo vamos ampliando, y este proceso lo vamos a llevar a este detalle donde vamos a tener las entradas, las actividades y los parámetros del proceso y las características de salida. Tenemos que tener cuidado identificando qué cosa es un parámetro. Para ello es importante listar tanto los parámetros, que vienen a ser las X. Las X vienen a ser aquellos elementos que van a cambiar el resultado. O sea, en el caso del QFD, los parámetros se daban en la última matriz de las desplegables. Nosotros inicialmente en el QFD nos quedamos en la primera matriz, donde determinamos el qué y el cómo, que eran los requerimientos del cliente y qué eran mis entregables o definiciones del servicio. Aquí vamos a trabajar ya más sobre los elementos puntuales denominados parámetros del proceso que pueden generar que el producto o el servicio en este caso salga conforme. Entonces los parámetros del proceso son aquellos que generan la variación, las diferencias en los posibles resultados, ¿no? La experiencia de las personas es un parámetro, la actitud, el compromiso es otro parámetro, el método de trabajo es un parámetro. Entonces, en esos parámetros yo defino aquellos que están en control o fuera de control, aquellos que van a ser los que van a generar que los productos salgan diferenciados o salgan estándares, y eso en ese sentido, entonces yo comienzo a definir elementos claves de mis procesos. Esos elementos claves van a ser denominados inputs y van a derivarse en parámetros, que son las X mayúsculas y las X minúsculas, y van a ser las salidas como el subproceso, y las que son las Y mayúsculas, y las Y minúsculas son los elementos que le vamos a denominar características de calidad del producto en proceso o del servicio en proceso. Si lo vemos esto en un diagrama un poco más completo, vamos a ver que las X, que son los inputs, o las 6M, se van a transformar en las Y mayúsculas, que son las salidas, y las Y minúsculas son las características del servicio, que normalmente deberían salir libres de defectos. En ese sentido, entonces yo voy a ir construyendo mi mapa de proceso para poder obtener salidas Y mayúsculas con características de calidad Y minúsculas, que son los atributos que el cliente va a valorar, libres de defectos. Acordémonos que las 6M's pertenecen a los elementos de entrada. Los procesos vamos a definirlos como parámetros X, y las salidas. En ese caso vamos a desarrollar el ejemplo de la revisión de datos del pasajero como uno de las explosiones del caso anterior que estábamos viendo. Entonces, si vemos en este sentido, las 6 M's o las X vendrían a ser, por ejemplo, recursos humanos. ¿Quién es? El agente de embarque, los equipos o las maquinarias, las balanzas y las computadoras que van a entrar al proceso, los procedimientos, el SOP es el estándar de trabajo o el método de trabajo, los materiales, que en este caso es la información que ingresa al proceso, la medición, que en este caso no aplicaría aún porque esa medición recién se va a dar cuando chequee el equipaje, y el medio ambiente no aplica o no lo considero crítico de ser incluido. ¿Ok? Si yo ya entro a la revisión de los
de las actividades, yo voy a tener una serie de actividades, pero vamos a identificar en este punto los parámetros del proceso. ¿Qué elemento es crítico del agente? El buen trato o el nivel de trato que tenga. Del agente también el nivel de atención, ¿no?, que pueda estar prestando, es un parámetro del proceso. Del cliente el estado de ánimo. También el método de trabajo. Vean las letras que se le está poniendo. Hay una CSNC en estas primeras 4 que hemos definido. La C viene a ser, según la leyenda, elemento controlable. La CR es crítico, N es ruido, P es procedimiento y X en general es el input. Si el método de trabajo no está estandarizado, se deja como una C, como una variable controlable. Si el método de trabajo es estandarizado, se le asigna una P de procedimiento. En este caso le estamos asignando una C porque estamos haciendo el supuesto de que en este punto no está aún el método de trabajo desarrollado de manera estándar. Si vamos a las salidas y vamos a ver, la salida va a ser los documentos en el sistema y las características del producto. ¿Qué elementos deben estar bien realizados? Que el destino sea correcto, que el pasaporte esté verificado, que el tiempo de atención sea menor a 2 minutos. Eso van a ser las Y minúsculas. Si comienzo a desarrollar todo este mapa, voy a llegar a este ejemplo del mapa de procesos que va a ser parte de lo que vamos a desarrollar, donde estamos viendo cada uno de los elementos y aquí les he agregado las actividades. Entonces, este mapa de procesos, como lo estamos viendo aquí, es un documento que ya comienza a generar una serie de detalles de este proceso, que comienza a subdividir ya el proceso de check-in, que era uno de los procesos generales de mi mapa, de mi SIPOC, y el caso que hemos estado viendo es el segundo, revisión de documentos y datos del pasajero, donde aquí vienen las actividades que son diferentes a los parámetros del proceso. Como estamos viendo, las actividades son ingreso del pasajero, verificar información, revisar la documentación. Para yo poder realizar estas actividades, tengo los parámetros del proceso, que es el agente, el estado de ánimo, el trato, el método de trabajo, etc. Y las salidas es el correcto ingreso de información y esto a su vez deriva en ciertas características de calidad o Y minúsculas que vienen a ser específicamente el tiempo de atención, que la información esté correcta, etc. Entonces hasta este nivel tengo desarrollado el nivel 2 de mi mapa de procesos. El nivel 3 es el denominado flujograma. El flujograma no es otro elemento que una descripción gráfica de las actividades. Para ello usamos símbolos estándares. Los símbolos estándares, como los podemos ver aquí, son inicio y fin de un proceso, la actividad, que es un rectángulo, la decisión, que es un rombo, que genera 2 elementos, salida positiva o negativa, el documento de trabajo, si este documento va a una base de datos, los conectores, que son elementos para marcar las entradas y salidas de un proceso, y la retroalimentación. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un flujo administrativo, ¿no? Tengo a un cliente y un vendedor, la actividad inicia, es un mapa de procesos general todavía, visito al cliente, el cliente manifiesta su necesidad, muestra alternativas con presupuestos el vendedor, el cliente elige alternativa, si elige sí, se redacta el contrato y posteriormente, que este es un documento, por eso tiene un símbolo diferente, se firma el contrato y el fin, y si es no, toma datos generales del cliente para la base de datos y me voy directamente al fin. Este es un flujograma sencillo, ¿no? Recordando los símbolos. Si yo quiero ya entrar a un flujograma mucho más detallado, que es como deberíamos de comenzar a llevar aquellos elementos críticos, puedo tener este, ¿no? El diagrama de elaboración de salsas en un restaurante, ¿no? El cocinero recibe la información de la elaboración de salsa, pide al ayudante de cocina verifique la existencia de los insumos, existe existencia, si es sí, prosigo, si es no, genero que cocinero pide al ayudante que elabore el requerimiento de insumos, ¿no? Se dan cuenta que se generan 2 flujos en paralelo, el ayudante de cocina
genera el requerimiento de insumos, se genera la requisición del insumo y la entrega de la requisición al chef y se va al C. El C es un conector, ¿no? Si yo veo el C que está aquí, se conecta con el C que está en la cuarta columna, ¿no? Y dice, el chef autoriza la requisición de insumos, el chef envía el requisito, la requisición al almacén, si existen insumos de almacén, si es sí, se genera D, me voy a D, ¿no? Que en este caso ya no lo estamos mostrando, almacén envía insumos de cocina y la cocina recibe los insumos. Si es no, reporta la falta de los insumos, la gerencia elabora la compra, la orden de compra y el almacén recibe los insumos y se va a D, ¿no? Al conector que prosigue como si hubiera insumos. Lo mismo sucede con el flujo. Si se dan cuenta, aquí es mucho más detallado y también vemos que comienza indicando las funciones, ¿no? ¿Quién realiza qué? El cocinero, el ayudante de cocina, el chef, etc. Otra forma de presentar esto es de un diagrama funcional de carriles verticales, que es como se le conoce. En este caso, cada carril, como en el caso que hay un proceso general médico, tendría una actividad puntual que realizar. Como se puede apreciar aquí, la diferencia con el anterior es que yo ya no tengo que estar mencionando quién hace qué, sino ya veo el carril directamente, ¿no? Acá se entiende que el paciente es el que ingresa a la clínica, el recepcionista es quien verifica los registros de datos y se vende un documento, el médico es que elabora la orden para que realicen el análisis clínico, también es un documento, y en general cada una de las actividades se van relacionando, ¿no? Acá se utilizan algunos símbolos adicionales a los vistos anteriormente, como la flecha que significa un transporte o un traslado, en este caso del paciente, o laboratorio, una verificación o un análisis. Pero para efectos prácticos, lo que yo quiero que vean aquí es las columnas donde ya se identifica cada uno de los elementos que forman parte de este proceso, ¿no? En este punto no vamos a incluir elementos adicionales, vamos a quedarnos con los primeros que estamos viendo, que son los del ejemplo anterior, y lo vamos a desarrollar este ejercicio a través del foro de esta semana. Y con esto vamos a dar por concluido esta primera parte, que es el diseño del proceso a través de estos documentos estándares llamados mapas de proceso en sus tres niveles que hemos estado observando, y vamos a llevar hasta el flujograma del mismo. Les recomiendo complementar lo visto en este punto con las lecturas que se han dejado en la carpeta para este fin. Gracias.